Vamos a sacar un objeto y vamos a pintarla en modo acuarela y en modo Urban Sketchers. Pero antes vamos a aprender la diferencia. Bien, pues estamos aquí con Ángela Nogués y se va a meter en el fregado de decirnos su opinión de cuál cree que es la verdadera diferencia o la más importante, no la verdadera, la más importante entre Urban Sketchers y acuarelistas. Bueno, yo creo que la más importante es que los Urban Sketchers oficiales, entre comillas, obligatoriamente tienen que dibujar de natural. O sea, obligatoriamente dibujan o pintan lo que ven cada uno cómo lo ve y cómo lo interpreta. O sea, tampoco tiene por qué ser, a mi entender, algo exacto, sino que bueno, cada uno con su técnica, que puede ser cualquiera. O sea, cuando hacemos los encuentros nosotros, pues hay gente que va con un lápiz o con rotuladores o con acuarelas o con gouache, con lo que quieran. ¿Y si fuese solo acuarela? Nada, y también, pintases de sin natural, problema. ¿se consideraría Urban Sketcher? Sí, podría considerarse, ¿por qué no? Se supone que los Urban Sketchers cuentan una historia y estás mostrando al mundo cómo es el sitio donde tú estás en ese momento, donde tú vives o donde tú estás de vacaciones. O es como los antiguos libros de viaje, ¿no? Sí. Que podían ser lo mismo con un lápiz y ¿por qué no? Puede ser solo acuarela, claro que sí. Entonces el cuaderno de viaje estaría más ligado a los urban. Yo creo que el cuaderno de viaje es el antecedente más claro del Urban Sketcher. Sí. Entonces, entre Urban Sketchers y acuarelistas, ¿cuál consideras que sería la mayor diferencia que podría haber? Pues mira, yo creo que los sketchers es la mezcla de materiales, aunque últimamente todos ponen acuarela en lo que hacen, pero es el marcar las líneas con los rotuladores, el tipo de pincel que no le dan tanta importancia, es un pincel de agua cualquiera con 4 colores en tu cajita, te vale para dar un poco de color. Y luego también el sketcher, yo creo que es importante la composición del cuaderno, porque en sketcher no es una lámina, como puede ser la acuarela. Tiene que ser más libreta, ¿no? Es libreta, sí, son cuadernos de sketcher en realidad, porque pegas cosas, rotulas, escribe, pues cómo se llama la pescadería o lo que están hablando las señoras que están comprando pescado mientras tú dibujas el puestecito. Es más cuadernos de viaje. Más dirigido a ese tipo de... A ese tipo de arte, sí. Juan, estamos aquí con Juan, maravilloso acuarelista, y él nos va a decir cuál considera que es la diferencia más grande entre Urban Sketchers y acuarelistas. Bueno, pues hola a todos. Para mí la diferencia fundamental es que el Sketcher se fundamenta básicamente en el dibujo urbano, y para mí tiene que tener mucha línea, mucho edificio y sobre todo estar muy viva, y la acuarela se basa más bien en la mancha y en la humedad, de tal forma que los trazos tienen que ser completamente distintos. Son dos técnicas preciosas, cada una tiene su punto, y yo creo que además se puede ser buen acuarelista y buen sketcher. Eso es verdad. Porque para pintar acuarela, aunque no lo parezca y la gente diga que no, tienes que saber dibujar aunque no haya dibujo. Qué cierto. Y nada más. Y lo complicado que es a veces el dibujo. Claro, porque tienes que ubicar la acuarela, ¿no? ¿Cuánto has tardado en dibujar esto? He tardado más de lo que pensaba. Pues a lo mejor llevo 2 horas con ella. 2 horas. Mucho tiempo. Muchísimo, pero la perspectiva que le has sacado al final ha sido excelente. Yo quería hacer dibujo porque hace mucho que no pinto acuarela en estos formatos y quería protegerme con un buen dibujo. Pues ya habéis visto todo lo que piensa más o menos la gente. Están muy acertados, de hecho la mayoría han sido de los que nos explicaron en su momento de qué consistía el evento Urban Sketchers, cómo tienen mucho más trasfondo de lo que pensábamos, cómo se llevan por un manifiesto. De hecho, en internet podéis encontrarlo, todas las normas que tienen, todas las cosas. Tienen demasiadas normas, algunos nos han dicho que están un poco agobiados por esas normas, de que tienen que dibujar del natural, obviamente, poner las cosas en contexto, no vale cualquier cosa, compartirlo siempre en redes sociales. De hecho, muchos tienen que echar la fotografía de la cosa con lo de detrás para que se sepa 100% que lo han hecho fielmente a la realidad.
Eso mismo no vale interpretación, tiene que ser fiel y tiene que contar una historia. Para que quede bien claro todo lo que os hemos explicado de mancha, de la acuarela, de esa libertad que tiene tanto en la fotografía como en el contexto y el motivo y la diferencia con Urban Sketches, vamos a sacar un objeto y vamos a pintarla en modo acuarela y en modo Urban Sketchers. Ahora os enseñamos el resultado. Porque lo de Urban Sketchers mola muchísimo porque en realidad el movimiento lo creó un español en 2007, comenzó a pintar. Es verdad que lo de pintar al natural ya existía de mucho antes, pero él comenzó el movimiento en Flickr porque él quería compartir lo que hacía, sus pinturas, luego comenzó a quedar con gente. En 2009 comenzó este movimiento y ahora está en 5 continentes distintos todo el movimiento y todo lo que tiene detrás de eventos, festivales de Urban Sketches. Hace poco fue uno en Polonia enorme, que creo que hubieron casi 1000 personas. O sea, es un movimiento que mueve a muchísima gente. Tiene muchas normas, pero mueve a muchísima gente. Y aquí tenéis los resultados de un mismo objeto, visiones distintas. Urban y acuarela. Diferencia, no tengo que contar ninguna historia, me baso en la mancha, no meto ninguna técnica más que no sea acuarela y, bueno, veis el efecto, la vaporosidad y si yo quisiese podría hacerlo de foto. Él cuenta una historia, no ha pintado solo el objeto, tiene que contar el contexto, puede utilizar el medio que le dé la gana, Rotring, cera, acuarela, no acuarela, lápiz, lo que le dé la gana. Es sketch, no tiene por qué ser acuarela, pero también lo meten y lo usan un montón. Y lo que os contaba, el entorno, es muy importante el entorno. Como veis, tienen que ser fieles a lo que están viendo. La mesa está llena de cosas, está la gente sentada alrededor de la mesa y todo el entorno envuelve a la jarra. Esta sería la diferencia, este sería el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda o cualquier propuesta de lo que os gustaría saber o ver más adelante, dejármelo abajo en los comentarios. No os olvidéis de darle like, de suscribiros, de poner la campanita si queréis. Y os animo de verdad a decirme más ideas y cosas que podemos ver en este canal. Ahora sí, me voy a poner la chaqueta. Nos vemos en el siguiente.